de las praderas. Porque obviamente cuando he señalado de que la alimentación principal de los vacunos está asociado al pastoreo, es lo más económico, ¿ya? Y en la medida que estemos, la mayor parte de la alimentación está basada en la pradera, vamos a poder obviamente tener un sistema mucho más rentable. Por eso la importancia del manejo del pastoreo. ¿Por qué vamos a hablar de adaptación? Adaptación se refiere le pido, señorita. Adaptación estamos hablando desde el punto de vista de las plantas, ¿ya? Cómo las plantas se adaptan al pastoreo, ¿ya? Y después vamos a hablar de comportamiento. Cómo el sistema de alimentación de los animales favorece, digamos, una buena pradera, ¿ya? Permitiendo que esta pradera pueda prosperar en buenas condiciones. Entonces, son estas dos partes que vamos a ver ahora, ¿ya? Lo que es adaptación. Vamos a comenzar. Pero antes de eso, algunos conceptos, ¿ya? Que tienen que ver con manejo pastoreo. Uno es que vamos a hablar de eficiencia de conversión, referido a que cómo el alimento, en este caso el forraje, se genera a través de él y que es consumido por el animal y que de alguna manera se traduce en ganancia, puede ser litros de leche, puede ser kilos de carne, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la eficiencia de conversión está asociada con eso? O sea, ¿cómo el forraje se convierte en algún producto? Y el otro concepto que está asociado con eficiencia de utilización, que mide el consumo por parte de los animales y que cuánto de este consumo se expresa después como alimento que es realmente utilizado por los animales, ¿ya? Entonces, son dos conceptos distintos, pero que están asociados a la producción, ¿no? Por lo tanto, una mayor producción, por ejemplo, el caso de leche, está asociado obviamente al consumo por parte del animal, a la digestibilidad y al metabolismo, y por supuesto al manejo eficiente de la pradera, ¿ya? Entonces, a la medida que tengamos un manejo en estos aspectos, vamos a poder pensar que tenemos un alimento de buena calidad. Mientras tanto, voy a sector de resistencia. Por si alguien quiere filmar y si está conversando mucho y no quiere retirarse, no hay problema, ¿ya? Pero lo ideal es que no me distraigan, ¿ya? Bueno, sigamos. Por lo tanto, dentro de estos conceptos que cuando estamos hablando, por ejemplo, de pastoreo, no hablamos de pastoreo de la forma más barata, como decía, en que los animales pueden utilizar un forraje para poder convertirlo en algún producto, ¿ya? Lo más barato, como digo, siempre va a ser que los animales cosechen en forma directa el alimento. ¿Por qué? Porque no vamos a estar gastando, por ejemplo, en maquinaria para que vaya a cortar el pasto, en otro maquinaria para que agarre el pasto y lo lleve donde están los animales, o vamos a estar gastando, por ejemplo, en todo lo que es conservación de forraje. Así estamos pidiendo que el animal lo corte y lo consuma solo. Eso obviamente va a ser mucho más barato el pastoreo que cualquier otra actividad. El mismo hecho de conservar un forraje, vamos a tener que gastar en infraestructura, ¿ya? Sea un silo o un lugar donde guardar el heno. Entonces todo eso es costo. Y
si el animal llega a cortar solo, obviamente todo eso va a ser más económico que cualquier otra actividad. Entonces, al poder abaratar los costos en cuanto a la utilización del pastoreo, ¿ya? Obviamente la conversión que podamos generar desde un forraje a lo que se va a producir, obviamente va a ser bastante significativo. Por lo tanto, en estos conceptos, cuando hablemos de manejo pastoreo, nos vamos a referir a todo el proceso en que los animales retiren del potrero, ¿ya? El forraje determinado, ¿ya? Definido como la producción que hay en una pradera como producción primaria, para transformar el producto que es la carne o la leche como producción secundaria, ¿ya? Entonces, siempre cuando hablemos de producción primaria, nos vamos a estar refiriendo al forraje en sí, ¿ya? Y producción secundaria cuando ya ese forraje esté transformado en carne o en leche. Desde el punto de vista del manejo pastoreo, aquí, entre comillas, hay una simbiosis entre el animal y la pradera, ¿ya? Porque ambos se ven beneficiados a través del pastoreo. El talaqueo o pastoreo, ¿ya? Normalmente involucra un corte del pasto, ¿ya? También en este proceso hay deyecciones, es decir, hay eliminación de orina y heces, ¿ya? Y en cierta medida también el pisoteo, un poco cuestionable, también podría afectar la productividad y la calidad de la pradera. Por lo tanto, cuando digo que hay una cierta simbiosis, ¿ya? Estamos hablando de que, por ejemplo, cuando el animal está eliminando orina, obviamente va a aportar algunos nutrientes, ¿ya? Pero también podríamos decir que parte de esta eliminación de orina y heces también hay un efecto contrario desde el punto de vista que el animal no va a consumir donde normalmente el animal ya ha eliminado estas deyecciones, ¿ya? Entonces, el beneficio va por el lado de que el animal está consumiendo el forraje, ¿ya? Y al estarlo consumiendo, lo está cortando y está evitando que el pasto crezca en la naturaleza. Y al evitar que crezca, obviamente estamos haciendo que la planta se mantenga a una altura más baja y así estamos favoreciendo la concentración de nutrientes para la planta. Siguiendo con el tema de los efectos negativos, ¿ya? Tanto las heces, principalmente las heces, normalmente van tapando parte de las plantas cada vez que hay unas fecas en el pasto de la pradera. Esas fecas lo que hacen es que van matando al pasto, todo el pasto que está debajo normalmente va muriendo. Así también muchas veces con el pisoteo del animal hay, entre comillas, cierto daño, lo cual no está muy claro. Muchas veces se menciona que el pasto tiene causales asociados, digamos, al pisoteo en algunas condiciones es más favorable, ¿ya? Por lo tanto, es importante considerar eso. O sea, el daño por pisoteo es cuestionable, ¿ya? Algunos dicen que es mayor, otros que no, pero es un poco dependiente del tipo de pradera. Por lo tanto, el comportamiento que tengan los animales, ¿ya? Va a estar afectando el consumo de nutrientes, ¿ya? Y por ende la productividad. Entonces vamos a tener, esa productividad va a estar asociada entonces a las condiciones de la pradera y va a estar asociado también a cómo es el comportamiento de los animales. ¿Sí? Lo que se da cuenta de daño no se referirá como a la cantidad de rebaño que tenga también. Sí, es que depende de alguna especie, depende de las condiciones del suelo, ¿ya? El daño puede estar por las condiciones del suelo y por el tipo de forrajera, por la especie. Por ejemplo, si tenemos
un suelo que esté demasiado húmedo, ¿ya? Ahí el pisoteo va a ser más dañino. ¿Ya? Igual, por ejemplo, si tenemos forrajeras que son, especialmente las leguminosas, cuando están nuevas, ¿ya? Normalmente el daño va a ser mayor. No así cuando la leguminosa está de mayor altura, porque obviamente tiene órganos de rebrote, que son los estolones. ¿Ya? Los estolones se ven favorecidos, ¿ya? Con el pisoteo, porque la pezuña, el estolón, acuérdense que es el órgano, el tallo horizontal. Entonces el animal al cortar acá, la planta no muere, sino que sigue porque cada uno tiene puntos de crecimiento de distintos lados. Entonces, ahí no hay daño. Está asociado principalmente a la cantidad de humedad y al desarrollo de la planta en el momento en que los animales entran. Por eso, por ejemplo, cuando una pradera tiene poco desarrollo todavía, se aconseja que los animales estén, ojalá, menos tiempo en ese potrero, cosa de cuidar las forrajeras que están en ese momento. ¿Ya? Entonces está asociado con eso. Bueno, desde el punto de vista de los vegetales, ¿ya? Estos deben adaptarse y se adaptan a las condiciones de pastoreo, siendo esa la cualidad de las plantas forrajeras. O sea, las plantas forrajeras resisten un pastoreo porque sus condiciones están dadas para ello. ¿Ya? Las plantas normalmente tienen la capacidad de sobrevivir bajo el corte de los animales, ¿ya? Por situaciones de foliación permanente. Es decir, a medida que estemos cortándola siempre, estas plantas van a estar regenerándose, ¿ya? Tienen esa capacidad, y de ahí es que esa es parte de su fortaleza. Y esa fortaleza está asociada principalmente a los puntos de crecimiento, es decir, donde está la yema y el desarrollo de estas plantas, que normalmente están cerca del suelo, ¿ah? Y están protegidas del pastoreo de los animales. Normalmente las yemas están a alturas bastante bajas del suelo, ¿ya? Están acá abajo y la planta crece acá a la altura. Por lo tanto, si el animal consume hasta aquí, obviamente no va a estar afectando la yema. Aquí vemos un macoyo, ya una planta de gramínea, donde vemos que los puntos de crecimiento están acá. ¿Ya? Aquí tenemos una planta con sus 3 hojas, ¿ya? Y aquí van apareciendo unos nuevos brotes, estos oscuros que están acá, que son los nuevos macoyos que van creciendo. Entonces los puntos de crecimiento están a esta altura. Entonces el animal, si consume hasta acá, ¿ya? No va a afectar a las yemas. Por lo tanto, esa es la habilidad que tienen estas forrajeras. Sus puntos de crecimiento que son bastante bajos y protegidos del pastoreo. Estos macoyos, estas gramíneas en este caso, cada planta va generando distintas nuevas plantas desde la planta madre, ¿ya? Y cada uno de estos brotes se les llama macoyo, ¿ya? Entonces las gramíneas tienen esa capacidad de generar unas más que otras, una cierta cantidad de macoyos, el cual dura, ¿ya? Hasta cierto punto y después obviamente muere, pero van generando nuevos macoyos, ¿ya? Esta aparición de los macoyos está asociado a 2 factores que tienen que ver con la temperatura y la radiación solar, ¿ya? En la medida que tengamos mayor luminosidad y mayor temperatura, vamos a tener mayor generación de macoyos. Es así que en época de primavera, cada 7 días van apareciendo nuevos macoyos, mientras que en invierno ya se requieren 21 días a lo menos para generar nuevos macoyos. Entonces, indudablemente que la temperatura y la radiación influyen sobre este proceso. Los macoyos se van generando cada vez que, en este caso de la gramínea, específicamente las rayitas perennes, por ejemplo, tengan a lo menos 3 hojas vivas, ¿ya? Siempre vamos a hablar de ese concepto de las 3 hojas vivas. No sé si ayer alcanzaron a ver, creo que algo con todo el productor,
cuando aparecían las hojas de la gramínea, vamos a ver que siempre una gramínea va a crecer y ya van a salir 3 hojas. Cuando ya empieza a aparecer una cuarta hoja, ahí empieza además a brotar un nuevo macoyo, ¿ya? Cuando ya, por lo tanto, son factores que influyen sobre la producción de los macoyos. En la medida que tengamos ya formadas 3 hojas, a lo menos, van a poder ir generando nuevos macoyos, ¿ya? O sea, la planta va a tener la energía suficiente para que esa nueva yema vaya a generar otra planta que es hija de la planta madre. Y lo que va ocurriendo en el caso de las gramíneas, es una característica propia de ellas, es que la gramínea, cuando sale la tercera hoja, lo vamos a ir explicando después, normalmente después se genera una cuarta hoja. Cuando sale la número 4, la primera hoja que salió, esa empieza a morir, ¿ya? Entonces normalmente tienen esa característica de la gramínea, que con la cuarta hoja sabemos que la primera entra a la pudrición, por lo tanto es el momento, cuando tenga las 3 hojas o 2 hojas y media en promedio, es el momento en que sea cortada la planta, ¿ya? Por lo tanto hay una mayor cantidad de sombra cuando se generan 4 hojas, ¿ya? Hay senescencia y muerte de las hojas más antiguas. El macollamiento, entonces, en la medida que se vayan generando nuevos macollos, cada vez que se corta la planta, va generando más macollos, ¿ya? Entonces estamos forzando la planta que se genere. Por eso yo les mencionaba que hay cierta complicidad entre el animal y la planta, porque la planta, en la medida que la vayamos cortando, si uno bien dice, vamos a tener menos follaje, pero eso obliga a que la planta genere nuevos macollos, ¿ya? Entonces eso es lo que hace útil con el pastoreo. El animal se ve beneficiado con la planta y la planta se ve beneficiado con un corte para darle más perpetuidad a la planta. Si no lo cortáramos, por ejemplo, si no cortáramos esta planta, echamos las 3 hojas y cuando aparezca la cuarta, ya la otra empieza a morir, ¿ya? Obviamente va a ser una planta que después va a crecer y va a formar su espiga, y nosotros no queremos que forme su espiga, porque obviamente necesitamos la planta, contra más vegetativa sea, mejores condiciones va a tener, ¿ya? Más nutritiva. El valor nutritivo es mayor en la medida que tengamos en etapa vegetativa la planta, ¿ya? La producción de macollo se produce a través de toda la vida de la planta, y los macollos, cada uno no dura más de un año, ¿ya? Después de un año obviamente el macollo muere y sigue prosperando lo siguiente. La formación de macollo, a la medida que tengamos un desarrollo hacia la espigadura, a la etapa reproductiva de la planta, disminuye la formación de macollo, por lo tanto la planta se va toda su energía no en producir nuevos macollos, sino que en generar la flor y el fruto. Por lo tanto, el crecimiento en altura es lo que se trata de evitar, y ahí está, como digo, el beneficio de parte del pastoreo o del corte del pasto. Con eso aseguramos tener una buena pradera, a medida que vayamos cortando. Este gráfico muestra cuál es la ventaja que tiene de mantener una pradera a baja altura. Aquí lo que estamos explicando, primero, cómo se va desarrollando una gramínea. En la medida que se forma la primera hoja, después tenemos la formación de la segunda hoja, tercera hoja, y aquí se genera la cuarta hoja, pero la primera que salió ya empieza a senecer, ¿ya? Empieza a morir. Por lo tanto, aquí no estamos demorando mucho para entrar al pastoreo, ¿ya? Entonces, lo ideal es que el pastoreo crea
uno de los criterios para poder ingresar con los animales es que en promedio tengan 3 hojas verdaderas. Y acá abajo, en este mismo gráfico, está mostrando lo mismo en cómo la planta, una vez que es cortada, ¿ya? Supongamos que es gramínea y le dejamos unas 5 centímetros de altura, baja su concentración de carbohidratos, por lo tanto la planta con una hoja tiene baja nivel de carbohidratos y después empieza a recuperarse en la medida que va teniendo una mayor cantidad de hojas. ¿Ya? Y después de la tercera hoja, 3 o 4 hojas, el nivel de carbohidratos va a ser similar, por lo tanto aquí ya estamos perdiendo tiempo, ¿ya? Esperar que entrar con el pastoreo cuando la planta o la gramínea en este caso tenga 4 hojas. ¿Ya? En el caso de las leguminosas es un poco distinto, ¿ya? Acá en el sentido de que son especies que tienen otra forma de rebrote, la mayoría de ellas tienen a través de los estolones, que también están a nivel de superficie o casi subterráneos sus tallos. Y en cada nudo que tienen los estolones es lo que se van generando nuevas plantas. Por lo tanto, si el animal o uno corta el estolón, obviamente la planta va a poder sobrevivir sin mayor problema. No es un problema. Entonces, cada vez que hay un nudo, ya el estolón, y este estolón está en contacto con la tierra, va a formar nuevas raíces y va a formar una nueva planta. ¿Ya? Y esos estolones que se van generando, entonces, que van creciendo, aquí está el punto de crecimiento, ¿ya? Va a seguir poblando el suelo, ¿ya? Y va a generar una nueva planta, y esa producción obviamente va a estar en torno al desarrollo. Por lo tanto, en la otra tenemos mocollo y acá tenemos estolones que nos sirven para multiplicación de la planta. Dentro de la energía que necesita la planta para poder multiplicarse, acá está concentrado principalmente en los estolones, ¿ya? Porque si nosotros cortamos a más o menos 5 centímetros de altura, lo más probable es que esta planta se quede sin hojas, ¿ya? Y no puede recuperarse bien. En el caso de la vallica, la gramínea, al cortarla a los 5 centímetros, le estamos dejando follaje para que pueda la planta entrar en producción nuevamente, ¿ya? Poder hacer fotosíntesis y generar energía suficiente. Acuérdense que las gramíneas tienen además raíces adventicias, ¿ya? Que son raíces poco profundizadoras, especialmente la vallica. Por lo tanto, la energía, si bien hay algo en las raíces, estas necesitan parte de las hojas para generar nuevos productos. Acá la energía está normalmente concentrada en los estolones, ¿ya? Y de ahí puede generarse nuevamente la planta, ¿no? Todos estos que están acá, entonces todos estos estolones tenemos puntos de crecimiento. También las inflorescencias están en estos puntos de crecimiento, nuevamente, que ayudan obviamente a la multiplicación de las plantas, ¿ya? Dentro de esto de la producción de forraje, hay un concepto que está asociado con el área foliar, ¿ya? Que en el fondo es lo que nos ayuda a determinar cómo la energía, ¿ya? Se transforma en producto, ¿ya? Y en la medida que tengamos una área foliar lo suficientemente amplia para poder generar algún producto, vamos a poder ser más eficientes. Dentro de esta energía y de esta eficiencia, que es bastante baja, es decir, de la energía solar que captan las plantas, solo un 2 o un 5% se transforma en alguna medida en producción. El resto de la energía que capta la planta se pierde.
Por lo tanto, la superficie que se genere del área foliar va a permitir aprovechar el CO2 a 5%. Y dentro de esto está el concepto de índice de área foliar, que en el fondo es la superficie de hojas que cubre el suelo, ¿ya? Y está asociado a, si por ejemplo tenemos 1 metro de suelo, ¿ya? Deberíamos tener un área foliar superior al 1 metro de suelo, ¿ya? Para ser bastante eficiente. Entonces, si tenemos un metro de suelo, 1 metro cuadrado, deberíamos tener aproximadamente sobre 2 metros cuadrados. Es como si cortáramos los tallos y la hoja de la planta y lo extendiéramos, y deberían ser a lo menos 2 metros, el doble, ¿ya?, de la superficie del suelo, para que tenga un buen efecto sobre la producción, sobre la eficiencia, ¿ya?, de captación de energía solar, ¿ya? De ahí para arriba vamos a ver que hay índice de área foliar, ¿ya? Una pradera que sea bastante eficiente debería tener un índice de área foliar igual a 4, ¿ya? Para ciertos tipos de praderas, que es el ideal, ¿ya? Entonces, deberíamos tener por cada metro cuadrado, deberíamos tener 4 metros cuadrados de pradera, ¿ya?, para poder tener una buena eficiencia. Entonces, si yo hablo que tenemos un índice de área foliar igual a 4, estoy refiriendo a eso, que tenemos que tener a lo menos 4 metros cuadrados, ¿ya?, por cada metro cuadrado de suelo, para que sea eficiente. Sobre los 4 ya deja de ser eficiente, ya ahí vamos a tener mucha sombra, ¿ya? Y lo más probable es que lo que va a ocurrir ahí ya, vamos a entrar en el proceso de pudrición. Por lo tanto, hay un índice de área foliar que se denomina óptimo, ¿ya? Y que va a depender un poco del tipo de forraje, pero por ejemplo para el caso del trébol blanco, el índice de área foliar óptimo anda entre un 4 y un 6, ¿ya? Que es para este tipo. Por ejemplo, para el caso de las gramíneas, el índice de área foliar anda cercano al 4, ¿ya? Pero para el trébol blanco se habla de que tiene que estar entre un 4 y un 6, ¿ya? Entonces eso es lo que se define como un índice de área foliar, ¿ya? En la medida que tengamos mayor cantidad de follaje, es decir, un índice de área foliar mayor al óptimo, la eficiencia no va a ser mayor, ¿ya? Por lo tanto, también aquí es importante que si a la medida que tengamos una mayor cantidad de plantas, ¿ya?, y que tengan además una altura demasiado mayor, la eficiencia no va a ser mejor, ¿ya? ¿Qué pasa con las hojas que están debajo, ¿ya?, del follaje? Ellas no alcanzan a captar la luz, ¿ya?, y actúan como consumidoras de energía. Entonces, si tenemos hojas de mucha altura, las que están más bajas, las hojas que están más bajas, estas no van a captar luz, ¿ya?, pero sí necesitan energía, por lo tanto ellas van a empezar a consumir energía que están produciendo las de arriba, ¿ya? Sí, como un dicho que dice de que en el bosque es el peor lugar para que crezca un árbol. Claro, ahí aparecen otras especies que andan bien en humedad, pero en el caso de las forrajeras, no toda la hoja que esté en sombra, obviamente no va a entrar en producción. Entonces, esos son los aspectos importantes a considerar desde el punto de vista de las plantas forrajeras y por qué son tan especiales, digamos, para el corte, ¿ya? Por lo tanto, ahí es importante para el corte. Y desde el punto de vista de los animales, ¿ya?,
cómo el comportamiento de los animales ayudan en este proceso. Aquí vamos a ver cómo la defoliación, cómo hace el corte de los animales, cómo el pisoteo y las deyecciones de los animales pueden afectar algunas propiedades de la pradera, ¿ya? Y por supuesto afectando la producción y la calidad, ¿ya? Aquí hay dos conceptos importantes, el pastoreo y la rumia, ¿ya? Que en el fondo son dos prácticas que hacen los animales en mayor porcentaje, es decir, de todo el día, ¿cuál es la actividad que más hacen ellos? Es esto, pastorear y rumiar, ¿ya? Es una rutina que hacen los animales y que en el fondo a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Que esta sea lo más eficiente posible, ¿ya? Y en esto, dentro de la actividad que hace el animal, no solamente eso, también se dedica parte del día a beber agua, ¿ya? Los animales igual dedican tiempo en el día a asearse, ¿ya? Hacen acicalamiento, en el fondo van actividades que son propias de los animales, y parte de las actividades también están asociadas con alguna interacción social entre los animales. Entonces son el tiempo que dedican a él. Y si uno lo lleva a horas, ¿ya? ¿Cuánto del tiempo está dedicado a esto? Vemos que en el pastoreo le dedican aproximadamente, en promedio, nos vacamos 9 horas, ¿ya? Segundo, la importancia es la rumia, ¿ya? Aproximadamente 7 horas, ¿ya? Por lo tanto, 2/3 del día los animales se lo pasan en esta actividad, ¿ya? Pastoreando y rumiando. Y el otro tercio del tiempo, ¿ya? Se lo dedican a estar echadas, estar bebiendo agua, o simplemente estar paradas de pie, o a caminar, ¿ya? Entonces, aquí la eficiencia, digamos, en la medida que tengamos aquí una buena actividad en esto, vamos a tener una mayor conversión, digamos, de lo que es producción. Dentro del proceso de pastoreo, es decir, de la actividad que hace en el día el animal, ¿ya? Van de 3 a 4 veces al bebedero, ¿ya? Obviamente hay que tener las condiciones apropiadas del agua que se está entregando. Caminan entre 2 a 3 kilómetros en promedio, ¿ya? No, depende de dónde están los potreros, qué sé yo, pero más o menos eso es lo que caminan los animales. Dentro del ciclo, de todo el proceso, ya, de dedicarse al pastoreo, la rumia, caminar, beber agua y todo, es un ciclo que hacen los animales y que puede ser aproximadamente 4 o 6 en el día, ¿ya? Y que en el fondo le ocupa el tiempo de horas a los animales. O sea, en el fondo, este ciclo de estar haciendo todas esas actividades lo pueden repetir 4 a 6 veces. Dentro de, y si uno quiere especificar en qué momento los animales se alimentan con mayor relevancia, está asociado a su hábito crepuscular, es decir, en 2 momentos del día es cuando ellos prefieren hacer principalmente estos ciclos, que es esencialmente el pastoreo de la rumia, que es cercano al alba, en la mañana o en la tarde, ¿ya? Son los 2 momentos en que mayormente los animales se alimentan. Y por lo tanto esos ciclos tratan de concentrarlos en esos horarios, ¿ya? Y al mediodía, cuando hay mucha temperatura, sobre todo en verano, obviamente el animal se pasa más echado, ¿ya? Y la alimentación está basada esencialmente, como digo, o temprano en la mañana o después en la tarde. ¿A qué hora se hace la primera ordeña, más o menos? A las 5. 5 de la mañana, ¿sí? Como a las 5, entonces se pasa por la ordeña y después los animales van a alimentarse. Después la segunda ordeña, si son 2 ordeñas, entre las 4 y las 5 de la tarde, y de ahí viene la otra, el otro ciclo
fuerte de alimentación. Entre medio también lo hace, pero a menor intensidad. Entonces, de preferencia, si sabemos que este es el hábito de ellos, hay que tratar de procurar que la alimentación que le voy a dar yo en la mañana y en la tarde sea de buena calidad. Es decir, si yo puedo escoger darle, obviamente, el potrero donde va a estar alimentándose, que sea en buenas condiciones, y si quiero suplementar algo en el potrero, pensar en este momento. ¿Ya? En el caso de las vacas lecheras que son manejadas bajo pastoreo rotativo, entonces la primera comida intensa o más intensiva es en la mañana, ¿ya? Después de la ordeña, ¿ya? Por lo tanto es temprano, no es bastante temprano, y el pastoreo intenso y prolongado ocurre normalmente en la segunda ordeña de la tarde, ¿ya? Por lo tanto son los dos momentos, como dije antes, que son los más importantes, ¿ya? Donde el animal va a consumir una mayor cantidad. Respecto a la rumia, bueno, la rumia es un proceso en el cual el animal tiene ciclos regulares y sucesivos de masticación del alimento, ¿ya? Generando un bolo alimenticio que va al retículo rumen, ¿ya? Y este bolo normalmente, bueno, después de un periodo de efecto de las glándulas salivales, ¿ya? Y todos los jugos gástricos que existen en su estómago ayudan en el proceso de digestión. Este proceso normalmente está asociado a la influencia de los microorganismos que encuentran en el rumen. Y dentro de este proceso, obviamente, no solamente incluye la ingesta hacia el rumen, sino que también el proceso de la regurgitación del bolo, ¿ya? Para después continuar con el proceso encefálico. Dentro de esta regurgitación que hace este bolo los vacunos, ocurre también el tragado de líquidos y partículas que normalmente están contenidos en el rumen y que son parte del proceso que están rodeando al bolo. Y después, cuando hace la regurgitación, nuevamente viene la masticación y la incorporación de más saliva, ¿ya? A ese material que ayuda nuevamente a la digestión de ese forraje, ¿ya? Obviamente ahí nuevamente es tragado otra vez ese bolo, ¿ya? Y obviamente está con un contenido de fibra mucho más digerible, ¿ya? Obviamente con todos esos enzimas que agrega en los dos procesos que hizo de masticación. La rumia se inicia normalmente de 5 a 15 minutos después de haber consumido el pasto, ¿ya? Y tiene una duración entre 35 o 45 minutos, ¿ya? Y en total, como decíamos en el cuadro, resumen al principio, dura 6 a 9 horas diarias. Es un proceso bastante repetitivo durante la jornada del día, ¿ya? Y la rumia esencialmente o mayoritariamente se realiza en la noche, ¿ya? Cuando los animales están echados. Respecto al corte, a la recolección por parte de los animales, el animal en sí es muy selectivo, ¿ya? Él dedica tiempo en buscar el pasto que más le agrada, ¿ya? Entonces hay una búsqueda y selecciona y corta el pasto que le gusta. Ellos, al ser selectivos, muchas veces, y si la pradera es muy dispareja, van a caminar mucho buscando lo que más les gusta y después van a volver a repasar por la segunda prioridad del forraje que encuentran, ¿ya? Entonces
Entonces siempre van a optar, obviamente si tuviéramos una pradera, no es el caso, si tuviéramos una pradera de gramíneas con leguminosa, irían primero por la leguminosa y después volverían por la gramínea. Bueno, en general los vacunos, la recolección del pasto lo hacen con movimientos de la cabeza, ¿ya? Usan sus mandíbulas, la lengua y los labios para poder introducir después el alimento en la boca. Los labios, que son bastante gruesos y rígidos, normalmente hacen que le ayuden a prender el forraje, es decir, con eso lo agarran y con el movimiento de cabeza en el fondo lo que ayuda a cortar el pasto. Como mencionaba, los bovinos tienen dentro de sus hábitos, son bastante selectivos, ¿ya? Discriminan entre plantas y también discriminan entre partes de las plantas de la misma especie. Por ejemplo, ellos van a preferir consumir más hojas que tallos, ¿ya? Por lo tanto también hay una preferencia, digamos, por parte de la planta. Y estas preferencias de qué tipo de planta o qué parte de las plantas van a preferir está asociado por el aprendizaje que han tenido, es decir, cuando ellos ven que las vacas más adultas se acostumbran a una forma de alimentarse, ellos aprenden rápidamente con ello. También está asociado con el grado de ayuno que tengan los animales. Si un animal está sometido a una falta de alimento, obviamente no va a ser tan selectivo, pero si el animal está satisfecho, ha consumido bien, va a ser más selectivo. También está asociado a la palatabilidad de la forrajera. Por lo tanto, eso va a permitir que en la medida que tengamos forrajes de igual palatabilidad, ¿ya? El consumo va a ser más parejo a la pareja. Y obviamente las deficiencias nutricionales que pueda tener un animal, ¿ya? Va a influir sobre la selección del forraje que vaya a comer. En la medida que uno entrega una dieta lo más balanceada posible, vamos a poder tener que el animal va a poder alimentarse de mejor forma. Por eso la importancia de que el manejo de la pradera está asociado con mantener, ojalá, condiciones muy similares entre las especies que se encuentran dentro de la pradera. Entonces, si uno tiene pradera destinada a pastoreo, ¿ya? O la dedicamos, por ejemplo, a una sola especie o hacemos mezcla, pero independiente de si es sola o mezcla de la pradera, lo ideal es que toda la pradera, todo el paño sea más o menos igual. Porque no nos conviene que si tenemos un potrero, ¿ya? Si tenemos un potrero, ¿ya? Donde tenemos un potrero donde las vacas van a andar caminando por distintos lados buscando la planta porque saben que hay una mezcla, pero la mezcla está mal manejada y tenemos gramíneas muy dispersas, ¿ya? O leguminosas muy dispersas, el animal va a caminar mucho, ¿ya? Si el animal anda caminando mucho para buscar las plantas que más le agradan, obviamente ahí también estamos teniendo una deficiencia porque el animal está consumiendo energía para buscar su alimentación, ¿ya? En este proceso de buscar las especies que más le gusta, ¿ya? O la parte de la planta que más le gusta, el animal obviamente usa la vista, el olfato, ¿ya? Y también el tacto a través de sus labios, ¿ya? Para distinguir las especies vegetales que son más palatables para los animales.
siempre va a preferir proporciones de, por ejemplo, el caso de trébol, ¿ya? Sobre las gramíneas. Las leguminosas son mucho más palatables que las gramíneas. El pasto maduro, en la medida que está ya en cañadura, va a ser menos preferido, por lo tanto también hay otro factor ahí que influye. Y los sectores bosteados, ¿ya? Cuando hay bostas, ¿ya? Normalmente alrededor de ahí tampoco va a consumir animales, ¿ya? Entonces, es típico que los lugares que hay manchas de pasto de mayor crecimiento, ¿ya? Es porque probablemente ahí cayó alguna bosta, ¿ya? Y después ese pasto, al no ser consumido, va creciendo en mayor altura. El grado de selección que tenga entonces sobre de los pastos que hagan los animales, ¿ya? Eso va a estar de acuerdo a la disponibilidad de forraje y a la intensidad del pastoreo. ¿Ya? En la medida que el animal esté más hambriento, ¿ya? La disponibilidad de forraje también va a influir sobre esa situación. O sea, un animal más hambriento va a ser menos selectivo, ¿ya? Y si tenemos mayor cantidad de forraje, el pasto hay una mayor altura, obviamente el uso o la posibilidad de alimentación del animal van a ser más concretas, ¿ya? Dentro de los factores que afectan el consumo de una pradera, ¿ya? Entonces tenemos el comportamiento de ingesta que tenga el animal, ¿ya? La estructura de la pradera, es decir, cómo esté conformado, digamos, su desarrollo, ¿ya? La frecuencia del bocado, del llenado, digamos, qué tanto lleno cada vez que consume el animal, qué tan lleno va ese bocado, ¿ya? La oferta de la pradera, es decir, cuánta producción hay, ¿ya? Es distinto tener una pradera de 2.000 kilos de materia seca que otra de 4.000 u 8.000, ¿ya? Entonces la oferta influye. Y las características nutricionales de la pradera. En la medida que tengamos praderas más nutritivas, vamos a tener que un pastoreo va a ser mucho más efectivo. Y las características de los animales. O sea, si tenemos animales ya de mayor producción, ellos van a requerir mayor cantidad de alimentación. Respecto al comportamiento digestivo, ¿ya? Los bovinos pastoreos está asociado principalmente a la ingesta de nutrientes y lo que depende esencialmente de la cantidad y la calidad de forraje. Dentro del consumo por parte de los animales, entonces va a depender entonces de la capacidad de ingesta de los animales y las características que tengan los alimentos, ¿ya? Y aquí es importante las características químicas desde el punto de vista de los nutrientes que aporte y las características físicas a la etapa de desarrollo que se encuentra en el alimento, ¿ya? ¿Cuál es la etapa de desarrollo del alimento forraje que se refiere? ¿Ah? Siempre hablamos de etapa vegetativa y etapa reproductiva de los carrancos, ¿ya? Entonces, siempre hay que tratar de estar en esa condición para que las condiciones físicas vegetativas de la planta, para que tenga un mayor valor nutritivo. Por lo tanto, el consumo diario de los animales va a estar asociado al tiempo que esté dedicado al pastoreo y la velocidad de consumo, ¿ya? El tiempo de pastoreo, por ejemplo, una vaca que consuma 15 kilos de materia seca al día. Si yo logro, ¿ya? Si yo sé que necesito 9 horas de pastoreo para que el animal consuma 15 kilos de materia seca, yo necesito 9 horas, ¿ya? Pero si esa misma cantidad logro que lo haga en 7 horas,
voy a ser más eficiente en mi proceso. ¿Ya? Y eso no va a estar determinado, ¿ya?, por el tiempo entonces que va a estar pastoreando, ¿ya?, y la velocidad de consumo. La velocidad de consumo va a estar asociada con la altura del pasto. ¿Ya? Una altura apropiada va a consumir más rápido el animal el forraje que necesita para la energía. ¿Ya? Respecto a la estructura de la pradera, está asociado en qué etapa se encuentra la planta de desarrollo. Y esta obviamente va a estar asociado a qué tan lleno vaya el bocado cuando el animal consume. Este como balde que está ahí es como el bocado cuando el animal consume ahí. Entonces, qué tan lleno vaya ese bocado sobre los requerimientos que tenga el animal. ¿Ya? En la medida que tenga ese bocado lo más lleno posible, ¿ya?, va a necesitar menos tiempo para el pastoreo, pero si por el contrario los bocados van más vacíos, va a tener que hacer una mayor cantidad de bocados, y por cada bocado obviamente hay consumo de energía. Por lo tanto, por eso es importante el momento de desarrollo de la planta para el consumo. Es así que vemos que la altura de la pradera, el bocado está directamente asociado con ello. Vemos que en la medida que tengamos praderas muy altas o praderas muy bajas, ¿ya?, el bocado va a estar no tan lleno, ¿ya? Especialmente por las gramíneas. ¿Ya? El desarrollo de las gramíneas con sus macollos es así. La gramínea sale así y después va creciendo así. ¿Ya? Cada macollo tiene ese crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que acá abajo es poco volumen, hay más espacio, y acá arriba también. ¿Ya? Entonces, acá está más lleno. Entonces, obviamente la altura ideal para el pastoreo es esto. ¿Ya? Ni tan alto ni tan bajo, porque el bocado va a ir más vacío. Por lo tanto, en la medida que tengamos alturas apropiadas, por ejemplo, en el caso de las gramíneas, no sé, en términos medios, se dice que ojalá no más allá de 18 o 20 centímetros de altura, y ahí se consigue un bocado más apropiado. Y cuando, para comenzar a pastorear, entonces que no pase los 18 o los 20 centímetros. Y cuando la altura ya es muy baja, por ejemplo, bajo en 4 centímetros, ¿ya?, normalmente la altura también es muy ya demasiado. El animal va a andar consumiendo, haciendo mucho ejercicio con su boca, pero el consumo va a ser bajo. ¿Ya? O sea, va a ser pobre cada bocado que se lleve el animal a la boca. Entonces, alturas muy bajas no son para nada apropiadas, y ya una altura demasiado más, peor todavía, ya a cierta altura. Porque la forma en que consume el vacuno el pasto es totalmente distinto, por ejemplo, al equino, ¿ya?, o al ovino. Para el caso de los vacunos es muy importante esto. Por lo tanto, altas densidades de hojas que podemos encontrar en la pradera, vamos a encontrar que su bocado va a estar bastante más lleno, y al estar más lleno, obviamente vamos a estar aportando mayor cantidad de gramos de materia seca por cada bocado. Esto es esencialmente importante en gramíneas, porque además que las gramíneas son esencialmente el componente más importante en praderas permanentes. ¿Ya? No vamos a encontrar praderas permanentes de pastoreo con leguminosas, son esencialmente gramíneas. Entonces, el tamaño, entonces la altura va a
allí no vayan desenfocados cada vez que el animal está consumiendo. Y eso, por supuesto, se traduce en que la velocidad de ingesta, que en el fondo es lo que interesa, efectiva así. Es distinto que el animal esté consumiendo bocado, si la mitad de ese bocado así, normalmente, claro, va a aumentar la velocidad de masticado, pero va a disminuir la velocidad de ingesta. La ingesta tiene que ser lo más llena posible. ¿Ya? Respecto a la frecuencia de bocado, es decir, y está asociado con el punto anterior, es que está asociado con el tamaño y el peso del bocado. Aquí nuevamente el concepto de la altura de la pradera influye. ¿Ya? Altura sobre los 15 centímetros permiten bocados más pesados, ¿ya? Y praderas excesivamente cortas, menor a 4 centímetros, ¿ya? Normalmente eso desmotiva el consumo por parte de los animales, ¿ya? Por lo tanto, hay un gasto tremendo de energía cuando la pradera es demasiado corta. El animal trata de consumir algo y hay mucho desgaste, ¿ya? Más que producción de energía. Respecto a la oferta de la pradera, está asociado a la cantidad de pasto que me está ofreciendo el potrero sobre el consumo de forraje. ¿Ya? Aquí entran a batallar dos conceptos o premisas importantes. ¿Cuánto consume un vacuno al día de materia seca? Yo lo mencioné en otra clase. ¿Un tercio de su peso? ¿Ah? ¿Un tercio de su peso? No. Era porcentaje, creo que Era porcentaje, sí. Sí es. Por ejemplo, una vaca que va a pese 400 kilos, para hacerlo así. Kilo de peso vivo de una vaca. Las vacas consumen un 3% de su peso vivo, en promedio. ¿Ya? Ya le explicaba la otra vez que ese 3 puede ser un 4,4 y puede ser a lo mejor un 2%, ¿ya? Dependiendo si está en nivel productivo o si está en un nivel de bajo requerimiento. Pero en promedio una vaca consume eso, un 3% de su peso vivo. Es decir, 3 por 4 son 12 kilos de materia seca por vaca día. Es decir, si pesa 600, 6 por 3, 18. Si fueran 600 kilos la vaca, serían 18 kilos. ¿Ya? Y así, sucesivamente. Entonces, dependiendo del peso del animal, uno multiplica por el 3 y me da cuánto consume de materia seca. Entonces, ese es el requerimiento. Pero hay un concepto que dice de la oferta de la pradera. Entonces, vamos a seguir con este ejercicio. ¿Ya? Supongamos que tenemos, para hacerla fácil, 100 vacas. Entonces yo necesito 1200 kilos de materia seca, ¿ya? Al día por el grupo de vacas. O sea, eso es lo que va a consumir, necesitan consumir las vacas, ¿ya? Entonces, para poder entrar a pastorear un potrero, el potrero tiene que darme a lo menos el doble de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el animal, o sea, eso es lo que consume, ¿no? El consumo. Y la oferta entonces es por 2 hay que multiplicar eso. Entonces, eso es lo que consume la vaca y la oferta debería ser entonces 2.400. ¿Por qué el doble? Porque acuérdense que las plantas tienen ese crecimiento y se va a pastorear hasta los 5 centímetros. Entonces, hay una cantidad de forraje que no se va a consumir, que hay que dejarlo ahí. Entonces, cuando uno determina cuánto produce la pradera,
yo tengo que ver que la pradera me esté dando a lo menos eso para poder ingresar con mis animales. Entonces, una parte yo tengo que reservar la pradera y otra parte que también es pérdida que hay en el proceso por mostas, pisoteo, etc. Entonces, por lo tanto, dentro de las premisas es que la oferta de la pradera, como dice ahí, aquí dice que la oferta de la pradera tiene que ser equivalente a un 5 o un 6%. ¿Por qué? Porque yo les dije que ilustré, pero muchos hablan de que puede ser un 2,5 o un 3%. ¿Ya? Por lo tanto, la oferta tiene que ser el doble, y por eso es 5 y 6. ¿Se entiende? ¿Ya? Importante que se entienda, porque esto lo estoy pasando ahora, pero yo les puedo preguntar, ¿ya? ¿Cuál es la oferta de la pradera de una vaca de 500 kilos? ¿Ya? ¿Cuál tendría que ser la oferta de la pradera? ¿Ya? Desde el punto de vista nutricional de la pradera, es importante ver el contenido de materia seca, ¿ya? Cuál es la madurez de la planta y todo lo que es la fibra, el contenido de fibra, y lo que es el aporte de proteína de la pradera. ¿Ya? Desde el punto de vista de la materia seca, lo vamos a hacer aquí. Vamos a dejar aquí, debería estar con mi cabeza. Ya bien.